Bueno, pues llegó la hora de la cita aquí en su calle 11. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa de revista hoy trae varios regalitos para usted que nos acompaña. Dejen comenzar con el tema de Lin May, que la verdad a todos nos despertó pues más de una pregunta y luego más de una diversión, ¿no? Lin May, con 68 años, anuncia que está esperando un hijo y luego hoy en la mañana dice, ¿cómo ven que siempre no? Una artista en la producción de noticias, sin duda. De ahí, bueno, nos agarró ganas de bailar, nos agarraron ánimos de salsa, de cumbia, en fin, de música tropical, géneros todos mezclados. Y nos fuimos al Peñón de los Baños, esta colonia que se le conoce bien por distintas razones, fundamentalmente por sus baños y luego por el aeropuerto. Pero quizá usted sepa, si vive ahí lo sabe seguramente, que le llaman la Colombia Chiquita. Y es la Colombia Chiquita porque ahí hay una tienda del señor Manuel Perea que tiene los mejores acetatos de música cumbia, música latinoamericana para bailar. Buena parte de los DJs, incluso los más jóvenes, ahí se surten. No se lo pierda y si se entusiasma con nuestra visita, vaya usted mismo, usted misma al Peñón de los Baños. Y de ahí me regreso aquí a estudio, vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar, Morir es un alivio, y ese es el título que a Karina García Reyes, ella es investigadora en Inglaterra, le puso a este texto que proviene de conversar con más de una docena de antiguos criminales en el noreste del país, que después de pasar por una terapia para dejar las drogas y transformar su vida, se animaron a contarle a Karina cómo era la vida de criminales, cómo era el mundo, qué lo origina, cómo se involucraron, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cómo fue su infancia, que yo llamaría el origen, digamos, de la violencia que está en esa pequeña biografía de Átomo, que luego puede explicar la gran violencia. Y bueno, para cerrar, Laura Itandeum, ella es una cantante, intérprete mexicana, viene del jazz, viene del ska, y ahora, pues en una intervención sobre otros géneros, nos trajo aquí algunas de sus composiciones. Escúchela usted con cuidado, sobre todo una pieza acompañada de clave. De eso va nuestra revista el día de hoy, disfrútela. Nosotros disfrutamos enormemente compartir estos hallazgos siempre, semanalmente. Agua del café que hierva, mientras quedito me acompaña tu voz. Hoy saludo a las dudantes, ¿cómo están? Magdalena, Ishel, qué gusto. Buenas noches. Oli. Buenas. Y a Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? También muy bien. Me sentí perfectamente incluido en las dudantes, ¿eh? No hay que... ¿Sí? No necesito especificación. O sea, ya podemos quedarnos tú y yo con las dudantes. Sí, fácil. Sí, nada más que yo no voy a ser la usurpadora, la verdad, ¿no? Ese es también parte del problema. Oigan, hablando de usurpaciones, hipocresías y mentiras, estoy muy inspirado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo ya quiero también en esta sección instalar el quién es quién en las mentiras. O sea, no debe ser monopolio presidencial. Entonces, voy a hacer un ejercicio con ustedes, así, ahí va, como el presidente, les voy a enseñar quién es quién en las mentiras y voy a poner hasta arriba a Lin May. ¿Cómo ven? Me dice que está embarazada, que no le bajó la regla a los 68 años, que con su novio de 38 está listo, con Marcos de 1 va a tener a Marquitos de 2. Una cosa, y ya estamos todos, ¿no? Súper entusiasmados con el milagro, ¿no? O sea, parece como milagro decembrino, ¿no? O sea, literalmente, así mariano el milagro. Y se avienta hoy en la mañana la carcajada y dice, los engañé a todos, era para divertirlos. Oiga, o sea, ya no necesito más, la propia fuente se desmintió. A ver, lo primero es, ¿se la creyeron? Magdalena y Shell, ustedes, perdón, pero acudo a ustedes, mujeres, ¿cabe la posibilidad de que alguien a los 68 años pueda quedar embarazada? Por más sexy que sea uno, por más cuerpazo que tenga uno, pues. Pues es poco probable, ¿no? Pero puede ser que se haya retrasado por muchos años su menopausia y que ¿Conoces a alguien que tenga un retraso tal? O sea, ese sí es una impuntualidad peor que todas las que me han impuesto en la vida.
No de 68, pero sí conozco mujeres de 50, 55, casi 60 que han tenido hijos. Yo pensando que de la persona de la que estamos hablando es de Lin May, o sea, en general lo dudaría y pensaría que es poco probable, como dice Ishel, pero tratándose de Lin May, sí me puse a pensar a qué tratamiento se habrá sometido para poder tener un hijo a los 68, porque viniendo de ella, todo lo creo, o sea, todo lo creo. Que a lo mejor asiste el menú ahora en las clínicas, ¿no? Te ponen Botox, ¿no? Te retiran, te quitan las arrugas y te retiran o te retrasan la menopausia. A lo mejor eso está ahí en las clínicas. Miguel, ¿te has visitado alguna de estas clínicas? Digo, para saber. Reporteando, claro. O para ponerte Botox. Ni como usuario, ni como investigador, ni por ninguna otra razón. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Magdala respecto al personaje de Lin May. Quienes sean muy jóvenes tal vez no sepan la trascendencia de ella. Fue una figura central de lo que en México se le conoció como el cine de ficheras, que era un género cinematográfico, sobre todo muy popular en el videohome, porque era la primera vez que se producían cine como en este formato, en aquel entonces de los videocassettes beta y posteriormente VHS. Pero que después, a finales de los 90s, para mi generación, fue un gran personaje porque resurgió como el ave fénix, apareciendo en un video de Plastilina Mosh y totalmente con las cirugías plásticas. Ella se convirtió como en el referente de las cirugías plásticas. Y 30 años después, estamos hablando de ella. O sea, la verdad es que sí tiene un talento para estar vigente. O sea, ella pero sí... además un estandarte de la comunidad LGBTIQ+ desde hace muchos años también, y fue invitada en varias ocasiones a la marcha de la comunidad LGBTIQ+. O sea, si entiendo bien, Lin May es una gran maestra, doctora en dar la nota. O sea, sabe dar la nota. Pero Magdala, confiésalo, en esta ocasión se la voló. O sea, la verdad es que la foto con su galanazo de 38 años, que además... Canta sensacional tipo, ¿eh? Sí, hay que oírlo, hombre. Te dan ganas de ir al baile hasta con Lin May, pues, o con No, Lin May. y aparte es una pareja que está rindiendo frutos, porque ahí en el video, como mencionaba Miguel, pueden buscar en YouTube el video de Marcos de Uno. Lin May hace uso de sus talentos como dueña de la escena y sale en ese videoclip como lo hizo antes con Plastilina Mosh. Pero yo igual les quiero recomendar este documental que se llama Bellas de Noche, en el que se revisa la biografía de varias de las ficheras o de las mujeres que marcaron tendencia en esos momentos. Y ahí Lin May dice una cosa que a mí es lo más bizarro que jamás he escuchado, que cuenta que cuando su primer esposo murió, durmió con él, con el cadáver, 1 mes y medio. O sea, 1 mes y medio estuvo de la tristeza durmiendo con el cadáver. Entonces, después de escucharla decir eso, que tenga un bebé, la verdad, hasta se lo celebro y ya estaba yo comprando el arconcito para el nene. Ahora, aquí es donde viene ya la cultura patriarcal, esta que el cine de las ficheras formó. Pues yo tengo que confesar y pedir disculpas, yo pertenezco a esa generación cuya educación sentimental está basada en parte en aquel cine. Pero puestas así las cosas, sí les diría, Isela Vega ocupó un lugar cerca de mi corazón bastante más grande que Lin May. A lo mejor ahora que voy envejeciendo tendré que cambiar mi perspectiva, pero ya, te lo quiero preguntar, Miguel, ¿eres estilo Lin May o estilo Isela Vega? No, ¿sabes qué es lo peor? O los hermanos Almada, que también se van. Olga Briskin. Olga. Alfonso Sayas y los otros. No, yo soy más Meche Barba, porque Ándale. Mi mamá tenía una fijación con la época del cine de oro mexicano y yo vi muchísimo de ese cine, y lo que sucede es que el cine de ficheras es una emulación de una época anterior, que es a la que se le conoció como el cine de rumberas, que es el de los 50. Y vamos, quien ha visto una película mexicana de blanco y negro recordará que siempre hay una escena en donde van a un cabaret, pero van muy elegantes. Y la cabaretera era una figura importante. No Perdón, ¿podría la cámara regresar a tomar Excel? Ahora que se ve que no nada más a ti y a mí nos educaron, Miguel. Sí, Tongolele totalmente bailando con sus... Totalmente, ¿no? Con todos los solanes en la bolsa, sí. Sí, y hay figuras, hay de escenas, por ejemplo, en las películas de Cantinflas, en la de El Bolero de Ravel,
que es el Bolero de Babel, que termina él bailando en un cabaret. Entonces, en el cine de rumberas había cierta elegancia, en el cine de ficheras, que es el que te tocó a ti, Ricardo, pues ya se ponía la cosa un poquito Gracias más por soez. aclarar, ¿no? A ti ya te tocó el cine de raperas, ¿no? Ya no seas presumido de jovencito. A mí, ese es de mi generación. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, dudantes, por hablar de Lin May. La verdad es que era un tema ineludible. Señor presidente, tiene usted razón. Hay un gran placer en señalar a los mentirosos cuando sí son mentirosos y lo reconocen. Esta es tu cumbia, Manuel Perea, para México. Esta noche, calle 11 hace esquina con Quetzalcóatl 158. Colonia Peñón de los Baños, así es como se le conoce generalmente, pero tiene un sobrenombre que es la Colombia Chiquita. Y nadie sabe por qué le dicen así. Y todo se debe a Manuel Perea. Me da muchísimo gusto estar aquí en su casa. ¿Cómo está, Manuel? Gracias, me siento bien, muchas gracias. Muy honrado de estar aquí. Que usted bautizó como la Colombia Chiquita al Peñón de los Baños. Sí, hace 50 años. Yo lo bauticé como Colombia Chiquita. Ahorita me va a contar la historia completa de cómo un local y una colonia se llaman igual. Sí. Pero déjeme saludar a su hijo, don Manuel, también. Hola, ¿qué tal? Mi bienvenido. nombre es Manuel Perea, Sonido Fascinación. Y me pongo todavía más de pie para hablar con la morena. Qué gusto. Un gusto recibirlos en Colombia Chiquita, Peñón de los Baños. Oiga, pues esta es una cueva como de Alibaba, ¿no? Está llena de tesoros. O sea, merengue, cumbia, Salsa, Salsa. rumba, guaguancó y mucho más. todo lo que implica tropical, pero no nada más mexicano. De todas Veo partes de del toda mundo. América Latina. Y eso se debe a que tiene usted un padre un poco viajero, ¿verdad? A ver, ¿a qué edad empezó usted a rolar por América Latina a conseguir discos? A la edad de 26 años hice mi primer viaje. ¿De dónde a dónde, don Manuel? De México a Guatemala y a Costa Rica. Fue mi primer viaje. Conocí 2 ciudades. ¿Y ya la música lo llevó ahí? ¿O el amor? ¿O, Sí, o ya. un coche? ¿O quién lo llevó allá? Sí, ahora sé que ya me entró la curiosidad de viajar, porque yo en ese tiempo otros compañeros sonideros empezaban a tocar música así, pues de otros países, luego se sentía, ¿no? Porque luego los éxitos en las grabaciones decía desde Colombia, aquí viva Ecuador y Cuba y todo eso. Pues esa música es extranjera. Dije, yo voy a viajar para traer mi propia música. Y visitó Colombia. Sí, Colombia la visité. ¿Le gustó? Sí, sí. ¿Tanto como para llamar a su tienda la Colombia Chiquita? Sí, sí. A ver, ¿por qué Colombia? ¿Por qué esto no se llama la Bolivia Chiquita o la Costa Rica Chiquita? Pues eso de Colombia Chiquita es más que nada un agradecimiento inmenso que tengo por ese país, por su música, por sus mujeres, por su cultura. Para hablar con los colombianos hay que hablarles de usted, ¿verdad? Por la dignidad que Sí, merece. es gente muy fina. Se portaron muy bien conmigo y tengo recuerdos muy bonitos. Me hicieron homenajes, me hicieron unas cumbias a nombre mío, Sonido Fascinación, padre. Y pues yo tengo mucho que agradecerles. A los Y luego le trae a la colonia el Peñón de los Baños el sobrenombre y le cayó bien Sí. a la gente del barrio. Sí, porque digo, yo aquí llegó la cumbia al Peñón y luego lo vi que fue un boom, ¿no? Un bombazo. A ver, Y la Ramón, gente lo aceptó desde hace ya medio siglo, señor, que llegó la cumbia y sigue la cumbia en primer lugar en cualquier tipo de baile. En la cumbia, no nomás en el Peñón. Yo pienso que en un baile en general, si no hay cumbia, no hay alegría. Yo lo he dicho en otras entrevistas, la cumbia llegó para quedarse. La cumbia llegó en 1961. Llegó para quedarse y hasta la fecha está vigente. Para que las cosas se queden, tienen que pasar de una generación a otra. Y yo pues le pregunto si le agarró gusto a la cumbia y si le gustó para oírla o también para bailarla, la morena. Al principio no, fue algo medio difícil porque era que lo teníamos que hacer a fuerza. Si usted prefería el rock o Escuchar y qué? todo eso. No, O la balada eh, así, cursi, ¿o qué le gustaba? no, hablando de generaciones, nosotros empezamos o crecimos dentro de los ritmos que mi papá trajo y al principio era trabajo de hacerlo porque era una obligación y ya después pues ya fue el amor
a la música, el trabajo, el gusto. Ahora, este es un lugar donde uno puede encontrar música de todo el continente en esos ritmos, pero está muy ligado a una secta, que es la de los sonideros, o sonidistas. Ya lo decía muy bien don Manuel. Es decir, aquí es donde quien es sonidero puede venir a encontrar la pieza que en ningún otro lugar hubiera encontrado. Y ustedes mismos, Manuel hijo, es sonidero. A ver, cuénteme un poco cómo ocurrió esa derivación del negocio. Pues mira, yo igual toda la vida, desde pequeño, yo recuerdo que volteaba para un lado y veía discos, volteaba para otro lado y veía los amplificadores, los tocadiscos y todo eso, y pues fue parte ya de mi vida, estar pegado a este mundo. Yo me ponía triste porque él no me quería llevar a los bailes. Si él se iba a tocar, y pues yo pequeño, pues no sabía yo realmente qué es lo que, pues lo que quería, ¿no? Pero ¿A qué edad le dio oportunidad de ir a la primera tocada? como a los 17 años, O sea, 16, sí lo guardó, 17 años, pero me dijo, ahorita vengo, voy a poner el sonido del aparato. Dice, ahorita vengo porque voy a ir al otro evento que tengo. Te dejo estos discos ahí, acaba uno y lo pones, acaba uno y lo pones. Digo, sí, ya, ok. Pero en ese momento llega el de la fiesta y me dice, ya va a empezar el vals. Le digo, pues sí, pues que empiece, ¿verdad? Pero yo no sabía ni agarrar un micrófono ni nada. No, pues ahí fue donde me empecé me yo. está hablando de algo muy importante, que no solamente ponen los discos, sino que animan, ¿no? Sí. Y ahora entra la quinceañera. A ver, don Manuel, ¿y qué sigue después de decir esa frase? Sí, hay que tener así que todo, analizar el tipo de baile en el que uno va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tipo de gente es? También el lugar también, porque digo, así que hay que anticipar, hay que ir a prevenidos. ¿Cómo sabe usted cuál es la música que toca en ese momento, con cuál arranca y luego qué sigue? Es muy importante, porque yo siempre me distinguí en traer en mi repertorio musical de varios ritmos. Si usted gusta, llevaba yo 60 ritmos diferentes, o sea que yo no iba desaprevenido. 60 distintos. Sí. A ver, ya la Morena nos decía algunos. Dígame los más importantes. Ritmos. Sí. El blues, el jazz, el boogie, el rock and roll, el swing, la guaracha, la rumba, el montuno, y sobre todo la gaita, la cumbia, el mapalé. Son más de 60 ritmos. Ahora, a ver, te pregunto, la verdad, porque aquí volteo y pues sí, aquí entiendo que hay rock. Ajá. ¿No? Supongo que por ahí debe andar el Flaco Jiménez y alguna polka, ¿no? Pero el conjunto es música tropical, ¿no? Sí, A ver, todo. ¿cuál? ¿El 80%? El 80% música tropical. O sea, si yo soy sonidero y no Aquí se conozco encuentra este todo. lugar, no soy sonidero. ¿Sí? Aquí le dan a uno la credencial, ¿no? Aquí se salen ya listos para sonideros. ¿Vienen muchachos jóvenes? Bastantes. ¿Sí? Sí. ¿Sí les gusta? Sí, mucho. Las generaciones van teniendo pues esa hambre, ¿verdad? Del gusto de musical, y van adquiriendo en vinil o en CD. Manuel, tu hijo debe tener ahora 17 años, ¿no? Sí. ¿Y ya lo sí, metiste ya. en estas o todavía no lo dejas fíjate ir a que, fiestas? no, igual también a él Oye, le gusta. ya le dijiste dónde están los valses, ¿no? No vaya a ser Ya, que- sí, pero él está metido más en producción tampoco. O sea, Hay le una gusta la cosa- fiesta, en general, las luces, Sí, el todo escenario. eso también. Y eso ha sido, por ejemplo, en mi caso también ha sido parte de mi vida. Hay una cosa muy importante, que las generaciones ahorita en este año han crecido mucho. Chavos de 25, 30, 40 años están locos ahorita por el vinil. Regresó el vinil, ¿verdad? Regresó el vinil. Oye, pero para que haya vinil hay que tener buenos aparatos y veo que aquí tienes, este es un aparato inglés. Sí. Y luego es fabricación propia. ¿O qué? Sí, también ya aquí hacemos nuestros propios diseños. Los hemos estado mostrando al público y se les hace increíble que un aparato que tenga más de 50 años esté en esas condiciones. Pero esa es la parte que nosotros hacemos. Los hemos encontrado muy, muy dañados, pero igual también aquí en México hemos encontrado gente que nos ha ayudado a la pintura, a los tornillos, porque los tornillos son muy especiales simplemente para tomar esta pieza. Los tornillos no como quiera los consigues.
Yo para poder hacer eso, en algún momento yo me metí en problemas porque dije, ya tengo todo, me faltan estos tornillos que son una base importante del aparato. Y ahí la que me sacó del problema fue la mujer, porque me dice, mira, vete a donde están las máquinas de coser. Todos son ese es el mismo herramental. Dice, ahí lo vas a encontrar, y ahí te voy. Yo le pregunto, Manuel, no le voy a pedir que cante, pero ¿qué dice la composición musical que le hicieron ayer en Colombia? Más o menos, ¿cómo va? Aquí está. Ahí está mi cumbia. A ver, póngamela. Esta es tu cumbia. A ver. Manuel Perea, para México. Suena el tambor, su ritmo llama, la cumbia anuncia su pregón, fortificante su sabor, nos llena siempre de emoción, por ella estoy alegre yo, noto el rumor, siento el calor de los que van alrededor, ritmo que tiene fascinación, noto el rumor, siento el calor. Ahí está. ¡Qué maravilla, Donald! ¡Qué maravilla! Y hay Gracias por el regalo de recibirnos aquí en Calle 11. Dan ganas de quedarse, pero sobre todo déjenme invitarlos a las muchas personas que seguramente habrán visto este programa y se habrán interesado. Quetzalcóatl 158, Peñón de los Bayos, la Colombia chiquita, aquí con la familia Perea, con la Morena. Manuel, muchas gracias por recibirnos. Manuel, gracias. No, al contrario, Gracias, bienvenidos. gracias. Siempre Muy bienvenidos. amable. Nos regresamos a estudio y dan ganas de seguirle bailando. Lástima que sea miércoles, pero también hay fiesta el miércoles, según me dicen. En el mundo se destacó por ser bella y soberana. Poner el agua del café a que hierva. Amigas, amigos, amigues, hoy estamos con Laura Itandewi. Ella viene del jazz, pero canta mexicanísimo. No se la pierdan. Round one. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Laura, alguien me dijo que no necesitas de mucho para hacer música. ¿Quién te ¿Algún dijo pajarito? eso? Algún pajarito por ahí. Pero sí, esa canción es muy especial, muy autorreferencial también. Yo no necesito de mucho y literalmente el acompañamiento es solo una pequeña percusión y algunas cuantas cosas que se van ahí enumerando que a mí me da mucha risa porque al final son un montón, son Sí. una lista tremenda, pero sí, esa es la idea. Yo no necesito de mucho. La austeridad, un tema de moda ahorita. Sí, puede ser la austeridad y también el estar cómodos en esta era en la que todo el mundo nos quiere vender cosas, y hay mucho ruido en redes, y hay mucho ruido por todas partes. Mucho ruido. Creo que es lindo también regresar y darse cuenta de que uno está bien con las cosas tangibles que uno tiene en su casa Pues, y con eso está bastante bien. A mí me sirvió la pandemia para darme cuenta de eso. Sí, claro, a todos. ¡Maldito coronavirus! Para cantar con nada más unas claves se necesita mucho valor. Como músico es la prueba de fuego. O sea, estás tú, tu talento, cualquier error se va a notar. Todo eso se va a ver, sí, es muy transparente. Mucha gente conocida y desconocida también se me ha acercado a platicarme. Me dicen, es muy punk tu canción porque es así como radical. Así Diría Juan Escucha, es de aventados. Ándale, es de aventados. Y digo, Aventades. yo, sí, aventados. Para bien o para mal, también la necesidad económica hizo que se necesitara ser muy a mano y no Austero. necesitar de mucho, bastante austero. Pero al final yo no creo que, que sea un disco austero, o sea, quizá esa fue como la necesidad inicial, pero me parece un disco lleno de color y lleno de lugares distintos. Digo, de pronto nos vamos a Perú y de pronto nos vamos a Jalisco y de pronto nos vamos ¿a dónde? A Cuba y de pronto, hay un montón de cosas ahí. Entonces, No necesita de mucho, pero no le falta nada. no, definitivamente. No,
Hoy tengo una entrevista de lo más interesante, lo comentaba hace un momento, con Karina García Reyes. Ella acaba de publicar un libro, Morir es un alivio. Cuando morir puede ser un alivio es que algo va muy mal con la vida. Y no se trata de un libro sobre el suicidio, aunque quizá tenga algo de suicida dedicarse en un país como el nuestro a actividades de alto peligro. Y en efecto, actividades que han llevado a muchos jóvenes a enrolarse en las filas del crimen organizado, para averiguar cuáles son los resortes, las pulsiones, las razones que llevan a alguien a involucrarse en esas filas. Karina entrevistó a varias personas en el norte del país, justamente dedicadas en algún momento de su vida al narcotráfico, al crimen organizado, y esas entrevistas son el material con el que se publica este libro. Le doy la bienvenida a Karina, me da muchísimo gusto que me acompañe aquí en Calle 11 para hablar de este texto, del por qué cruzar la línea, visitar la cárcel y hablar con reos que han tenido una vida y una biografía complicada. Karina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por darme este espacio. Karina, pues comienzo. Tú eres una académica, el libro está prologado por Sergio Aguayo, buen amigo, querido mío. Y decides pasar tus conocimientos a un libro de divulgación, ¿no? Porque al final de cuentas el sello donde está y el tipo de libro es divulgar lo que aprendiste. Y te pregunto como investigadora, pero también como mexicana, como norteña del país, ¿qué fue lo que aprendiste en estas visitas para conocer a personas que estuvieron implicadas en el narcotráfico? La gran pregunta con la que yo empiezo mi investigación es ¿qué se puede hacer para disminuir la violencia del narcotráfico en México? Y sobre todo lo que más me interesaba y me sigue interesando es entender cómo es posible que un ser humano sea capaz de infligir tanto dolor, tanto sufrimiento a otro ser humano. Y así es como yo empecé mi investigación de doctorado. Y lo que aprendí así a grandes rasgos fue que este comportamiento violento no se da de un día para otro. Es decir, con las historias de vida que justamente yo comparto en este libro, nos podamos dar cuenta de que los resortes, las bases de su comportamiento violento se dan y se nutren desde que son pequeños. Y es lo que justamente yo quiero compartir con ustedes. Quizá desde un par de generaciones antes de que haya nacido. Efectivamente, porque algo de lo que yo me di cuenta con los relatos de estas personas es que, pues básicamente se repite, ¿no? El patrón. Sus padres eran violentos con ellos, así como sus abuelos fueron violentos con sus padres, y ellos mismos cuando les toca ser padres, que lamentablemente, pues muchos de ellos empiezan a tener hijos cuando son adolescentes, ¿no? Y repiten el mismo patrón, porque es justamente lo que conocen. Querida, me voy a quejar de la academia. La academia durante algún tiempo hizo muchos estudios con métodos estadísticos y yo déjame decirlo con un método más deductivo que inductivo, ¿no? Cosa que se vale, pues, para tratar de explicar justamente la violencia en el país, en fin. Cuando tú te acercas a los físicos pueden estudiar el universo, ¿no? Su magnitud, pero también pueden estudiar el átomo. Y a veces el átomo te da más información que el universo. Y al final de cuentas es la ciencia física. Esto que tú haces de abandonar los métodos más socorridos de los estudiosos de la violencia para estudiar el átomo, o sea, la biografía de la persona, es algo que debe haberle ocurrido al primero que se puso a estudiar la violencia y sin embargo ha sido muy lento ese trasvase, ese tránsito. ¿Por qué renunciar a los métodos de la academia tradicional y meterte a este estudio más de biografía, más de... decíamos, de resortes íntimos que te convocan a la violencia? Pues qué buena pregunta, Ricardo. Bueno, más que renunciar es complementar. Y yo comparto esa, más que una crítica, es una observación. Y tú sabes que en la academia, cuando uno empieza una investigación, lo primero que haces es identificar cuál es el hueco en la literatura, cuál es el vacío, qué nos falta. Entonces, cuando yo empiezo a revisar la literatura, precisamente me doy cuenta de lo que estás diciendo. Tenemos una gran cantidad de estudios estadísticos cuantitativos y que de ahí yo me baso justamente. Tenemos muy buenos estudios en México que nos dicen que tanto las víctimas como los victimarios de la violencia y el narcotráfico en México
más del 90% son hombres entre 15 y 25 años, con un perfil demográfico muy particular, que son hombres con bajos niveles de educación, bajos niveles de bajos recursos. Entonces ya teníamos un perfil, eso es importante. Yo creo que el estudio cuantitativo y el estudio cualitativo son complementos. El problema es cuando uno únicamente se basa en uno de estos dos. Y yo lo que hice fue precisamente complementar lo que ya sabíamos. Ya sabemos que este grupo demográfico es el más vulnerable. Bueno, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Y eso fue lo que yo hice. Ahora, estas personas te contaron su verdad, que no es la verdad. Estas personas te contaron su ficción, que probablemente no siempre está pegado a lo que les ocurrió. ¿Cómo le hiciste para separar la ficción de la realidad en alguien que ha estado metido en un mundo pues donde la ficción y la realidad no están claramente distinguidas? ¿Sí me explico? Ok. Bueno, pues primero que nada con el método que yo escogí, que precisamente es un método cualitativo, que es historias de vida. Y obviamente, de hecho, una aclaración, es un centro de rehabilitación de drogas, donde yo hice mi trabajo de campo. Entonces yo lo que hice fue, pues ahora sí que primero contactarme con el director del centro, quien a su vez me contactó con los líderes de las secciones donde residen estos hombres, y fue a través de ellos que yo me pongo en contacto con estas personas. ¿Cómo corroborar lo que dicen? Pues en sí no tengo una triangulación en términos de corroborar exactamente todo lo que dicen. El método de historia de vida lo que nos ofrece es precisamente, y que era mi intención, más que corroborar un dato histórico, un dato exacto, yo lo que quería entender era, independientemente de lo que estuvieran involucrados, qué hayan hecho, qué había detrás, cuál era su historia de vida, cómo fue su niñez, antes de involucrarse en el narcotráfico. Entonces, para mí lo más importante era entender digamos, la base del iceberg, ¿no? Entender cómo vivieron ellos la vida antes de ingresar al narcotráfico. Ya los detalles de en qué organización trabajaron, cuánto les pagaban, etcétera, etcétera, honestamente para mi investigación es irrelevante. Lo importante era, por ejemplo, yo te puedo decir, yo primero los entrevisté de manera informal. Una vez que pasamos la entrevista sin grabadora, sin apuntes, así como estamos en una grabación, pero era una conversación muy íntima. Después ya que aceptaban ser parte de la investigación, ya aprendíamos la grabadora. Y bueno, también ese fue un método de triangulación. Yo hablé con ellos primero y después, o sea, tuvimos dos conversaciones. Y esa fue también una manera de corroborar un poco como la primera versión. Cuando uno se acerca a estas entrevistas, presupones que eres una persona muy distinta a la que vas a entrevistar. Y después de esas entrevistas te das cuenta que no hay tanta distancia entre el entrevistador y el entrevistado, o como tú has dicho, como tampoco la hay entre la víctima y el victimario, que me parece una frase muy provocadora. ¿Me dejas irme a corte y de regreso hablamos de la empatía entre el entrevistador y el entrevistado? ¿Qué da? ¿Qué quita? ¿Para qué sirve? Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras quedito me acompaña tu voz.
Realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso 2 palitos para marcar la clave. Alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té. Un reloj que me ayuda a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal. 2 copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. Ay, ra, 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 la, ra, la, ra, ra, da, ra, ra, da, ra, 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 rum, da, ra, 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 la, ra, 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 ram, pa, ra, 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 pa, ra, 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 pa, ra, 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 pa, ra, 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 oh, ya verá. Pero no me crea. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Laura y Tandewi, round 2. Round 2. Solo preciso 2 palitos para marcar la clave. Laura, el round 2, las preguntas rápidas. Venga. Empezamos, ¿sola o acompañada? Depende. En la música, para empezar. En la música también depende, pero siempre es más divertido cuando hay más gente. Y gente querida, gente con quien se puede trabajar. Apenas hace un año me metí a aprender la guitarra, entonces también es como, puedo. Y no necesito tampoco de nadie para hacerlo, pero es muy lindo hacerlo con más gente. ¿Bossa o jazz? Ay, es que son 2 mundos demasiado grandes. A mí me encanta la bossa, me encanta Vinicius G. Moraes, me encanta Antonio Carlos Jobim, también crecí escuchando su música, me encanta Gal Costa, me encanta, pero olvídate, Caetano, hay cientos. Y en jazz también me dedico en general a cantar eso y tengo un cariño y un amor demasiado grande para el jazz también, entonces no me hagas escoger. Pero ¿cómo llegaste al jazz? Ya cuando iba a terminar la prepa, yo me había desilusionado un poco con el mundo del canto operístico, que yo quería estudiar eso, y al final un amigo me dijo, oye, pero ya salte de ese rollo, tranquila, ¿por qué no tocas el violín? Porque como te comentaba, yo toco el violín. Tocas el violín y a él le gustaba mucho Django Reinhardt y dice, tú sácate los solos de Stefan Grappelli y vamos a tocar juntos. Entonces comenzamos a tocar jazz manouche y de pronto me enseñó una grabación de una cantante llamada Cyril Aimé que canta increíble y yo la oí improvisar y dije, pero ¿qué es esto? Y esto se oye muy bien, es muy interesante. Y me metí a la carrera y me fui por ahí. Entonces fue Libertad como, sí, completamente. Gitana. Sí, sí. ¿Y en la guitarra le das a No, los acordes? No. Tenía 3 dedos, ¿no? Django. Sí, en un incendio perdió este dedo completamente y este como a la mitad, una cosa así, y con 2 dedos. Reinventó sí, ¿no? la Tremendo. música. Sí, sí. Muchísimas gracias, Claro Laura, que sí, por gracias estar a con ti. nosotros. Gracias. Nosotras. Estamos de vuelta con Karina García Reyes hablando de su libro recientemente publicado, Morir es un alivio. Karina, déjame regresar al tema de la víctima y el victimario. Y no cité a Hannah Arendt en balde, ¿no? Cuando Adolf Eichmann acudió a ser juzgado en Israel, el mundo entero esperaba ver a un horrendo monstruo, el responsable justamente de conducir
a las personas judías a Auschwitz y otros campos de concentración. Y Arendt ahí, que va sobre todo como corresponsal, no como académica, ¿no? como periodista, publica un artículo muy fuerte que es justamente con el argumento de la banalidad del mal. Es decir, cuando descubre que entre Eichmann y ella pues no hay tanta diferencia, ambos tienen piel, ambos tienen ojos, ambos tienen cabello, ambos son parte de una estructura, de un contexto, y que en efecto es la maquinaria más que el individuo lo que provoca el mal. Yo aquí te pregunto si saliste la misma después de estas conversaciones, si te diste cuenta de que no eres tan distinta a ellos, o si realmente, te pregunto, eres tan distinta a ellos. No, realmente sí, definitivamente hay un antes y un después en mi vida personal y emocional. Un antes y un después de esta investigación. Yo creo que, y lo menciona en el libro justamente, que creo que después de esta investigación perdí cierta inocencia, o más bien dicho, ignorancia, ¿no? Que gracias a los muchos privilegios con los que crecí, pues yo no sabía, yo no me daba cuenta de las condiciones socioeconómicas que imperan en nuestro país y que vulneran a tantas personas. Y lo que yo me preguntaba en el momento que realizaba la investigación y que me pregunto ahora es, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Cómo me hubiera comportado yo? ¿Qué hubiera hecho yo si me hubieran tratado como los trataron a ellos? Si me hubiera tocado vivir en las circunstancias que ellos vivieron. Y de ahí, como mencionábamos antes, viene la empatía. Hay una investigación que me conmueve mucho y que toca en varias fibras la tuya. Y es esta que hizo Rita Segato en Brasil, entrevistando presuntos violadores. Todo lo que aprendió ella de hablar con violadores, construyó una teoría, por cierto, que hoy pues da fuerza a la nueva ola del feminismo. Hace un momento me quejaba de los académicos que no hacen este trabajo de investigación de átomo, ¿no? Pero ahora te lo digo en sentido positivo. Creo que quienes están haciendo trabajo sobre el átomo de la violencia están ofreciendo mucho mejores explicaciones que cualquier otro. Rita Segato en su caso, y déjame comparar ahora con el trabajo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué acercarse al violador? ¿Por qué acercarse al ex narcotraficante? Debería ser tomado en cuenta para quien toma decisiones de política pública, para quien hace leyes, para quien conduce la política criminal de un país. Por supuesto, y la respuesta es contundente, sí. Y esto no es algo novedoso, y tú lo sabes. Es decir, justamente el ejemplo que tú estás dando del Holocausto, en la criminología, en la psicología social, esto no es novedoso. Hablar con el perpetrador, entrevistarlo, conocerlo, identificar su lógica, es una estrategia que se ha utilizado desde hace décadas como una manera de acercarnos acercarnos y entender desde su lógica estos crímenes que a nuestros ojos, o para muchos de nosotros, son incomprensibles, son inefables, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar con exnarcotraficantes? ¿Por qué hablar con estas personas? Porque ellos tienen un conocimiento que nosotros no tenemos, una versión de la historia que la versión oficial no nos va a contar. Y como tú lo decías, esta no es la historia, esta no es la verdad absoluta, pero sí nos ofrece un ángulo distinto de la violencia y el narcotráfico en México. Ya como están los números que tenemos desde hace 15 años, el aumento en homicidios, desapariciones, feminicidios, necesitamos, es una urgencia empezar a buscar alternativas, y empezar a escuchar a estas personas es una de esas alternativas. Sí, en otros países por eso está permitido que académicos y periodistas entremos a las cárceles de alta seguridad para hacer investigación. Acá, a cambio, está prohibido. Y eso nos retira, nos aleja de un conocimiento que podría ser importantísimo. Déjame cerrar con una última pregunta. Parecerá como lanzada desde otro balcón, pero está conectada. Hemos cometido muchos errores de política pública respecto a la famosísima lucha contra el crimen organizado, las drogas, en fin. Y hemos visto pasar muchas soluciones enfrente. La solución que México tiene hoy, lo ha explicado muy bien el presidente López Obrador, es de un lado una Guardia Nacional con despliegue en todos lados, ¿no? Que eso puede ayudar mucho. Y lo segundo es un apoyo, un programa, un conjunto de apoyos de programas, sobre todo a estas poblaciones
presuntamente vulnerables y por lo tanto criminales. Jóvenes construyendo futuro, parece ser como una de las apuestas más serias. Yo te pregunto, después de esta experiencia tuya, hombre, también no es que hayas entrevistado a todos los narcotraficantes del país, pero de este estudio de átomo que hiciste, estas políticas que estamos siguiendo, ¿crees que vayan a pacificar el alma al país, a los jóvenes, a las regiones, al norte? En fin. Honestamente no. Yo le celebro al gobierno federal que le apueste a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no son suficientes. Y justamente ese es uno de los objetivos de mi libro, de resaltar y poner en la agenda la relevancia de la prevención a través del combate y la atención a las violencias diarias que miles de mexicanos viven día a día. Violencia de pandillas, violencia intrafamiliar, violencia de género. Como todo gobierno, nosotros tenemos recursos limitados. Entonces, lo que yo cuestiono es hacia dónde redirigir esos recursos limitados. Yo apostaría por redirigir los recursos y la atención de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y local, hacia la prevención. Fortalecer el DIF, fortalecer o crear instituciones con atención a mujeres y niños que son víctimas de violencia, de abuso, porque finalmente, y eso es lo que trato de comunicar con mi libro, la violencia del narcotráfico se nutre de todas esas violencias. Entonces, una manera de prevenir de manera sustentable y de manera sobre todo humanitaria es precisamente apostarle a la prevención a través de la atención. Y eso va más allá que dar una violencias. beca, dirías tú. Definitivamente, definitivamente. Dijiste hace un momento, en realidad esto es un ciclo, ¿no? Sí. O son ciclos que vienen de generación en generación, ¿no? Es como la trampa de la pobreza, déjame llamarla así, la trampa de la violencia. Sí. Tú la trampa de la pobreza la acotas, en efecto, apoyando sobre todo a que las niñas estudien, se alimenten bien, y esto rompe, por cierto, la siguiente generación. Si juego con esta metáfora y con esto cierro, ¿cuál sería la trampa de la violencia que hay que quebrar, que hay que terminar con ella, el ciclo de la violencia donde podríamos intervenir de manera drástica? La violencia de pandillas, la violencia intrafamiliar y la violencia de género. El machismo, pero eso ya sería una conversación muy diferente. Pero esas 3 para mí son lo más importante. Y ahí, insisto, es súper importante que gobiernos locales y estatales y federales se pongan de acuerdo. Porque ahora sí que habrá lugares donde sean necesarias unas estrategias y en lugares donde no sean. Entonces aquí lo importante es que pues se atiendan estas violencias para cortar, como tú dices, el ciclo de violencia. La verdad es que me quedas mucho a deber, muchos temas me habría encantado seguir platicando contigo, pero tengo una ventaja. Puedo seguir leyendo tu libro. Morir es un alivio para continuar esta conversación y entender cómo morir podría no ser un alivio, sino un disuasorio, digamos, un disuasivo de la violencia en la que muchas personas están involucradas. Te felicito por este trabajo, te lo agradezco muchísimo como mexicano y pues a leer que sí hay un conocimiento aquí, que ojalá quienes hoy están tomando decisiones decidan hacer propio. Hasta muy pronto. Gracias, Karina. Muchas gracias por tu espacio. Un abrazo. Una noche ya perdida en mi memoria, esa noche en la que yo te conocí, la ocasión pintaba más pena que gloria, cuando pronto tu presencia descubrí. Hoy vivimos la curiosa coincidencia de encontrarnos en la misma situación, y aunque juegues el papel de indiferencia o de falsa inadvertencia por causarme confusión, solo sé que aquella noche coincidimos y nos vimos, y otra vez, tal como ayer, te sorprendí
mientas, vida mía, no escondas tu pasión. Yo sé que tú me miras con discreta ilusión. Acércate un poquito, vamos a platicar. Tal vez algún besito te llegue a regalar. Le he de dar tiempo al tiempo, tiempo yo le he de dar al cariño que siento en nosotros ya está. Ahora que no hay apuro, el futuro dirá si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar. Hablémonos de frente. Llegada la ocasión, sé que estás impaciente, con dulce aspiración. Olvida las revistas y la televisión. Aquí no habrá conquista, solo dulce convicción. Le he de dar tiempo al tiempo, tiempo yo le he de dar al cariño que siento en nosotros ya está. Ahora que no hay apuro, el futuro dirá si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar. Si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar. Si querernos o amarnos o solo